un tema, a ver, ahí estamos. Un tema, bueno, la clase pasada, ¿recuerdan qué tema abordamos? ¿Cuál es el tema que platicamos la clase pasada? A ver qué tal memoria tenemos. Sobre el verso, bro, si no me equivoco. Ya, muy bien. Hablamos del verso, sí, de As- as- poesía. Asonante y consonante. Correcto, eso se llama rima, ¿no? Rima consonante, rima asonante. Muy bien. Ese es muy bueno. O sea, siempre, chicos, ustedes, siempre eh, a la mente, a nuestra cabecita hay que hacerlo trabajar. ¿Y cómo lo hacemos trabajar? Haciéndolo pensar, con lecturas, etcétera, ¿no? Si no, la mente, pues, si no lo hacemos trabajar la mente se pone a divagar en cosas superficiales, insignificantes, ¿no? Entonces, pues, la mente es algo maravilloso que tenemos en los seres humanos, pero pues, hay que trabajarlo en el sentido de que inquirir más conocimiento en base al esfuerzo, ¿no? O sea, a la edad de ustedes que son jóvenes, la mayoría de ustedes son jóvenes, todavía tienen esa capacidad de rápido captar las ideas. Ya cuando uno es grande, ya es un poquito más difícil, ¿no? Es más difícil porque ya seguramente ustedes pueden ver en sus padres, por ejemplo, papá rápido se olvida las cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre es bueno ese punto de parte de ustedes, siempre ponerlo en práctica y en base a la lectura. Muy bien, entonces la clase pasada platicábamos de lo que eran los elementos del verso clásico, ¿sí? Y luego platicábamos, bueno, entre ellos lo que era métrica, rima y ritmo. Muy bien, queridos muchachos, entonces hoy ya vamos a continuar con otra parte más de teoría literaria. ¿Sí? Entonces voy a presentar mi pantalla. Igual les voy a pedir siempre su atención, estar atentos. Algo se nos queda, chicos. Algo aprendemos siempre en los seres humanos. Que digan, ya, profe, yo de género literario ya lo sé, a ese tema ya me han explicado, lo he leído. Entonces, pues no necesariamente, ¿no? Pues uno va aprendiendo de una u otra manera, algo se nos queda. ¿Ya, chicos? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de géneros literarios, ¿ya? Entonces voy a presentar mi pantalla. Muy bien, empezamos entonces. ¿Qué son los géneros literarios? En este caso decimos que los géneros literarios son un conjunto de categorías, ¿no? Para clasificar a los textos que componen la literatura. En este caso, atendiendo tanto en su estructura como en su contenido. Aquí tenemos los tipos de géneros literarios, ¿no? El género lírico viene de lira y esta es una lira. Esta imagen que ven ustedes acá es una lira. Y el género lírico, si ya saben, su origen viene pues de la época antigua, de la época de los clásicos de Grecia, ¿no? Eh, Otro encontramos el género épico, encontramos ahí a los dioses, por ejemplo. ¿No? El género dramático, todo lo que es teatro, y el género narrativo, lo que son narraciones. Entonces, los escritores, cualquier escritor, por ejemplo, vamos a imaginar que ustedes, a ver, hacen una poesía, por ejemplo, poesía de amor. Entonces, al tú hacer un poema de amor, te vas a ubicar en cualquiera de esos géneros. Entonces, corresponde, por ejemplo, el que escribe un poema de amor va a escribir en género épico, digo, en género lírico, ¿no? En género lírico. Si alguien escribe, por ejemplo, un cuento, su obra, su cuento va a pertenecer al género narrativo, ¿no? Si alguien por ahí escribe un teatro, una obra de teatro, lo va a hacer en género dramático. Entonces, siempre todos los escritores se van a ir ubicando en cualquiera de estos géneros literarios, ¿ya? Eso como preámbulo a nuestro tema. Vamos a partir por el género épico. El género épico es la más antigua de todos los géneros. Chicos? Es la más antigua. ¿Qué nos dice el género épico? Dice es aquel que presenta los hechos legendarios o ficticios en forma objetiva. Cuando dice en forma objetiva algo que está fuera de él, le puede haber observado, etc. Desarrollados en un espacio y tiempos, en tiempo determinado, ¿no? El autor de ese género literario suele expresarse por medio de la narración, ¿no?
aunque también puede incluir descripción y el diálogo. Ahora, el género épico, chicos, tiene especies, tiene otras especies. En este caso, una de las especies o subgéneros épicos es la epopeya. ¿Ya, chicos? La epopeya. Bien, el origen etimológico de epopeyas viene de epos, que quiere decir discurso poético, ¿no? Y poiein, que significa crear. En otros términos, la epopeya es crear un discurso, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Es un poema largo, en este caso la epopeya es un poema largo, que describía acontecimientos heroicos. En este caso, la epopeya tiene como característica esencial, chicos, de que los personajes van a ser dioses, semidioses y grandes héroes. Es una epopeya. Como ejemplo tenemos acá a la epopeya de Gilgamesh, que es en este caso de origen sumerio, es la más antigua que existe en toda la literatura, la epopeya de Gilgamesh. También tenemos la Ilíada, ¿no? La Odisea, la Neida de Virgilio y la obra Batracomiomaquia de Homero. A ver, chicos, ¿cuáles de esas obras ustedes han escuchado hablar alguna vez? Por ahí han escuchado. La Odisea. Muy bien, correcto. La Odisea. Muy bien. Yo sé que ustedes escuchan más bien la Ilíada y la Odisea, porque esas dos son las más comunes en, en las epopeyas, ¿no? De autor griego, porque es griego, Homero, ¿no? Entonces, por ejemplo, un poco para platicar de la Ilíada, ¿no? Por ejemplo, la Ilíada, para que se den cuenta cómo es esta parte. En la Ilíada, por ejemplo, encontramos a dioses, ¿no? Semidioses y grandes héroes que se van a enfrentar. Recuerden que la Ilíada es la guerra entre dos naciones, entre los griegos, ¿sí? Entre los griegos y los troyanos, entre Grecia y Troya. Griegos y troyanos, ¿ya? Voy a sintetizar acá nomás. Y Troya, Grecia y Troya. A ver, chicos, ¿por qué? ¿Cuál fue el motivo de la guerra? ¿Cuál fue la motivación? ¿Saben por qué fue la guerra entre los griegos y troyanos? Es lo que nos dice la Ilíada. Fue por causa de una mujer. ¿Se dan cuenta? Por una mujer. Una mujer hizo la guerra. ¿Cómo se llamó esa mujer? Se llamaba Helena. Helena. Esta mujer Helena era griega o era troyana. Esta mujer Helena era griega. Era griega. Para que tengan más o menos una idea, chicos. Entonces dice que en Grecia, como era pues un imperio, una nación poderosa, y cada pueblo, digámoslo así, ellos llamaban cada polis, tenían su rey. Atenas, Keops, Esmirna, etcétera, etcétera, tenían su propio rey. Y todos esos reyes querían casarse con Helena. ¿Por qué con Helena? Porque Helena era la mujer más hermosa de Grecia. Era la más hermosa. Todos los reyes querían estar con ella. Así que estos reyes se disputaban el amor de Helena. Entonces, para evitar esa discordia entre los reyes, dijeron, bueno, vamos a sortearnos. ¿Quién de nosotros se casa con Helena? Quisieron tener que sacar su anillo y ubicar así como un cántaro, y el que lo ubicaba, se casaba. ¿Y quién se casó con Helena? Pues se casó un señor ya grande, mayor, de nombre, en este caso, de nombre Menelao. Y era viejito, más o menos tenía 60, 70 años seguramente. Y Menelao se casó con Helena. Y todos los griegos acordaron defender este matrimonio entre Menelao y Helena. Pero ¿qué pasó, dirán ustedes? De pronto, de Troya llega un joven apuesto, así como ustedes, muchachos. Un muchacho de nombre Paris. Va a Grecia, al palacio del rey Menelao,
la conoce a Helena y se la rapta, se la roba y se la lleva a Troya. Enterado de eso, pues empieza la guerra, ¿no? Esta guerra duró 10 años, fíjese, 10 años, todo por Helena. Ahora, en los griegos había un héroe, ¿recuerdan? Un héroe que se llamaba Aquiles. Aquiles era el héroe de los griegos, mientras que Héctor era el héroe entre los troyanos. ¿Ya, chicos? Ahora, Aquiles, les decía, Aquiles es un héroe griego, era muy temido este Aquiles. Ahora Aquiles, este chico, bueno, ya joven, seguramente 25, 30 años, este Aquiles era un semidios. ¿Por qué semidios? Porque su madre fue una diosa, la diosa del mar, la diosa Tetis. Y su padre fue un mortal de nombre Peleo. Es decir, la unión de de una diosa y un humano nace un semidios. Entonces Aquiles era semidios. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Me están entendiendo? Sí, Sí, profesor. profe. Muy bien. Ahora, ¿qué pasó acá, chicos? ¿Qué pasó? Eran profe, pero ¿cómo es eso que habían Dios, semidios, humanos, etcétera? Es que en la concepción griega, los dioses no eran imaginarios. Los dioses, el dios Zeus, Afrodita, ¿qué más? Lo que me recuerdo, Apolo, Dionisio, etcétera, etcétera, todos esos dioses tenían cuerpo físico, no eran imaginarios, sino podían convivir con la humanidad. Entonces, Aquiles era casi inmortal, por eso era un semidios, casi inmortal. Profe, ¿por qué casi? Porque la historia dice, la leyenda dice que cuando dio a luz la mamá de Aquiles, la diosa Tetis, la diosa del mar, dio a luz y lo cogió de su piecito izquierdo, así como un muñequito, y lo metió de cabeza al mar, lo sumergió al mar. Y todo lo que le cubrió del agua, el agua salina, su cuerpo se hizo invencible, inmortal. Pero la parte de lo que le había cogido, que era su talón, del talón lo cogió, esa parte no se había mojado, y esa era su parte débil. Entonces, eso ya con el desarrollo de la historia vamos a ver que Aquiles mata a muchos, incluido a Héctor, ¿no? Pero quien sabía eso era la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría. Entonces, Paris envenena la flecha y lo va a matar hacia Aquiles. Paris mata a Aquiles, ¿no? Por ejemplo, esta es una epopeya en la que van a participar dioses, semidioses y humanos, héroes, ¿no? Por ejemplo, Aquiles, acá, por ejemplo, les he indicado la diosa Tetis, por ejemplo, ¿no? La diosa del mar. Un semidios es Aquiles y un héroe humano es Héctor. Héctor era pues humano, no era ni semidios, era humano. Entonces, ahí vemos la participación. Entonces, es una epopeya, es la característica de una epopeya donde vamos a encontrar como personajes a dioses, semidioses y héroes. ¿De chicos? Bien, luego viene otra especie del género épico, son los famosos cantar de gesta. ¿Y qué es el cantar de gesta? Es una epopeya, ¿no? Creada en la Edad Media, donde se cuentan las hazañas de un solo héroe. Ojo, ahí sí, un solo héroe. Ese héroe ya no es semidios ni dios, sino es humano. El protagonista debe ser un caballero con cualidades excepcionales, ¿no? Ese caballero, ese héroe, debe tener valentía y debe tener honor y debe tener lealtad, ¿no? Como ejemplo tenemos acá el cantar de Roldán, ¿no? De los franceses, el cantar de los Nibelungos de los alemanes, el cantar del Mío Cid de los españoles, el cantar de las huestes de Igor, ¿no? Y el cantar de Boufle. Ahora, por ejemplo, la más que nosotros podemos conocer es el cantar del Mío Cid, que vamos a tratar más adelante. El Mío Cid, por ejemplo, es de origen español. Este Cid
para que tengan una idea, ¿no? Este Cid es, digamos, el brazo derecho del rey Alfonso VI. Ahora el rey lo expulsa a este Cid porque él había recibido la información de que le estaba haciendo trampa, se le estaba robando de las parias, de los tributos que cobraba. Entonces el rey Alfonso le expulsa, le bota de Castilla y el Cid se va pues con sus hombres a otras tierras y va a conquistar, en este caso, Salamanca, también Valencia, entre otros territorios más. Y en honor, ahí vamos a ver la lealtad, en honor a su lealtad, lo va a entregar esas tierras conquistadas por el Cid al rey Alfonso. Entonces acá vamos a encontrar la historia guerrera de un solo héroe. Y acá ya no es Dios, sino es un humano héroe. Y chicos, es un cantar de gesta. Entonces, en lo que es el género épico, chicos, por favor, tengamos en cuenta que vamos a encontrar dos especies. Uno, las epopeyas, y otro, el cantar de gesta. La diferencia es que la epopeya vamos a encontrar como personajes a dioses, semidioses y héroes, mientras que en el cantar de gesta vamos a encontrar como personaje a un solo héroe humano, ¿no? Un solo héroe. Y ese héroe debe ser valiente, debe ser oneroso y debe ser leal a su rey en este caso, ¿no? Muy bien. Luego viene el género lírico, que es otro género, ¿no? El género lírico, en este caso, se refiere a la lírica, ¿no? La cual en el lenguaje común se conoce como la poesía. La lírica, por ejemplo, tiene tres recursos esenciales, lo que hemos visto en la clase pasada, ¿no? Recuerdan ustedes, tiene rima, tiene estrofas, tiene métrica, ¿no? En cuanto a la forma, las obras líricas pueden ser escritas ya sea en verso o en prosa, pero lo común está en verso, ¿no? Verán, profe, y para seguir avanzando, ¿qué diferencia hay entre lírica y épica? Entre el género épico y el género lírico, si los dos están escritos en verso, en poemas. La diferencia es la siguiente, chicos. En el género épico, el escritor narra lo que está fuera de él. Si acá ustedes están atentos, acá el que escribe esta obra, que es Homero, no escribe su propia vivencia de su mundo interior, sino lo que ha observado, la guerra entre los griegos y troyanos. Acá igual la lucha del Cid por expulsar a los musulmanes, a los moros y entregar esas tierras que ha ganado al rey Alfonso. Ese es en el género épico. En el lírico no. En el género lírico el poeta expresa sus sentimientos, lo que él siente. ¿Estamos? Por ejemplo, a ver, yo me puedo inspirar de mis emociones y le digo a una dama, a mi esposa, le digo, mujer hermosa, a ver, ¿qué le digo? Quisiera ser una lágrima tuya, bajar por tus mejillas y tocar tus labios. Ahí, por ejemplo, estoy mostrando que es género lírico, porque estoy expresando lo que yo siento, no lo que he visto, sino lo que yo siento desde mi mundo interior. Entonces, el género épico es objetivo, el género lírico es subjetivo. Chicos? Igual que en el género épico, el género lírico también tiene especies. ¿Y cuáles son esas especies o subgéneros líricos, no? Una de ellas y la más conocida son las famosas odas, o la oda, ¿no? Es la composición poética de tono elevado, donde se recoge una reflexión y tiene la finalidad de homenajear y de exaltar a los dioses, atletas, guerreros y héroes. Ya, chicos, esto básicamente es para exaltar, ¿no? Un poema lírico, lo que yo siento sobre los dioses, por ejemplo, sobre los atletas. Recuerde que las Olimpiadas vienen de la época de los griegos, que son atletas, ¿no? Los guerreros y los héroes, ¿no? Las odas originales eran cantadas con el acompañamiento de algún instrumento musical como la lira. Esta es la lira. De ahí viene el término lírica. La lírica, el género lírico, viene de este instrumento que se llama lira. Y esta lira, pues, es un instrumento antiguo de la época de los griegos. Tiene una forma de un arpa, pero era pequeño, ¿no? Más o menos ese tamaño, ¿no? Entonces,
los poetas siempre entonaban estas odas o las obras líricas acompañado de esta lira, ¿no? De la lira. Luego tenemos otra especie que es la elegía, ¿no? Es una composición poética relacionada con acontecimientos que provocan dolor y tristeza. Chicos, esto siempre es bueno tener en cuenta. La elegía es una composición de acontecimientos que van a provocar dolor y tristeza por la muerte de alguien, ¿no? Su origen es griego y en dicha cultura eran versos que representaban cuestiones que afrontaban la problemática humana, sobre todo, dice, relacionadas con la inflexibilidad de la muerte. La muerte nos coge a todos, ¿no? Nadie puede escaparse de la muerte. ¿Ah, chicos? Muy bien, ahí viene elegía, luego viene otra especie lírica que es la égloga, ¿no? Profe, ¿qué es égloga? Los nombres son quizás un poquito raros, no son muy comunes a ustedes, pero igual tenemos que tener ya en cuenta esto, ¿no? Es una composición poética pastoril. Cuando dicen pastoril está vinculado al campo, ¿no? A los pastores. Caracterizada por una idealización de la naturaleza y de la vida en ambientes bucólicos y paradisiacos. Se desarrolla mediante un monólogo por parte de un pastor, es la idea, o más frecuentemente con un diálogo, ¿no? Es un poema, digamos así, de los pastores, de eso no se olviden las églogas, ¿no? De ahí vemos los poemas famosos bucólicos o campestres, ¿no? Del campo. Wow, acá algo pasó. Pasamos ahora al género narrativo, que es otra especie, ¿no? El género narrativo, la característica es que presenta una secuencia de hechos, sucesos o acontecimientos de ficción, ¿ya, chicos? De ficción escritos en prosa. Ojo, el género narrativo ya no está en verso. Recuerden que les he indicado que el género épico y lírico sí están escritos en verso. Ya. El género narrativo está escrito en prosa. ¿Qué más dice? Utiliza como formas de expresión la narración, la descripción y el diálogo. Ahora, los subgéneros son los siguientes. Uno, el cuento. El cuento, por lo común, es popular, ¿no? Es el pueblo, ¿no? Algunas veces son anónimos, ¿no? Es un relato breve de una peripecia inventada. Ejemplo, Paco Yunque, ¿no? Mientras que la novela es un relato largo, ¿no? Aunque de extensión variable. Ojo, el cuento es relato breve, esa es una característica importante tener en cuenta. Mientras que la novela es un relato largo, ¿no? Aunque destaca, aunque de extensión variable, con un argumento mucho más desarrollado que el cuento. Ejemplo, La Casa Verde. Bien. Antes de pasar a esta parte, en el género narrativo, chicos, destacan, reitero, estas dos especies, el cuento y la novela, ¿ya? El cuento y la novela. O sea, profe, ¿qué diferencia hay entre cuento y novela? A ver, chicos, ¿qué diferencia habrá entre cuento y novela? ¿Me pueden indicar a su parecer qué diferencias encontramos? ¿Alguien podría decir algunas palabras? Que como es Profe, sobre y Sí, la dígame. novela es... Dime, hija, a ver, vamos primero contigo. Ya me olvidé, profe. Te has olvidado, te has emocionado, alguien lo has visto. A ver, hijo, tú, caballero, dime. profe, disculpe, ¿podría volver a preguntar, profe? No lo entendí muy bien. Ajá. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre cuento y novela? ¿Qué diferencia habrá entre cuento y novela? A ver, para todos, ¿ya? ¿Qué diferencia hay entre cuento y novela? En el, en el cuento se utiliza personajes con animalitos y cosas así. Y la novela es algo como más realista. Bueno, esa es mi Ya. opinión. Está bien, hija, está bien, muy bien, gracias.
Otra participación. ¿Cuál es tu nombre, hija? Discúlpame. ¿Cuál es tu nombre? Profesor, Cristina, profesor. Ok, gracias. A ver, dime, hija. ¿Alguien más quiere participar? el cuento, bueno, a mis palabras, es algo corto, mientras que la novela es mucho más extenso o un poco más extenso. Correcto. Muy bien. Otra participación. ¿Alguien más que quiere participar, por favor? A ver, un ratito. One moment, como decían. A ver. ¿Alguien levantó la mano? ¿O están escribiendo al chat? Un ratito ya, chicos. Bien, ¿alguien más puede decirnos qué diferencia habrá entre cuento y novela? Bien, a ver, vamos Ayuda, platicando ya, chicos. Dime, Roosevelt. ayuda, profe, se nos fue, bueno, se me fue la memoria. Ya, muy bien, no hay problema, hijo, no hay problema. Veamos acá, la diferencia entre cuento y novela radica básicamente lo que dijo vuestra compañera hace momentos atrás. A ver, voy a activar el puntero, ¿ya? Eso no hay que confundirnos nunca. Lo que decíamos, el cuento es breve, es corto, puede tener hasta una hojita, 2, 3, 5, 10 hojas. Es breve, mientras que la novela es largo, es extenso, puede tener 50, 100, 500, 1000 hojas. ¿Ya, chicos? Ahora, otro. El cuento narra una sola historia, mientras que la novela narra varias historias. Por ende, el cuento tiene pocos personajes y la novela tiene muchos personajes. ¿Sí? Un ejemplo, a ver, un ejemplo de cuento. A ver. Por si acaso han escuchado ustedes leer, han leído el cuento Cuya Cuya, ¿alguno de ustedes? No, yo no. Muy bien, bueno, está bien, es bueno la sinceridad, chicos. Por ejemplo, en Cuento Cuya Cuya, que es autor, hace poco falleció, que es Óscar Colchado Lucio, es un escritor muy extraordinario a nivel nacional. En Cuya Cuya narra la historia, fíjense, es corto, es breve, y la historia de dos muchachos estudiantes, uno que se llamaba Paliaco y otra que se llamaba Floria. Paliaco se dice que estaba en el sexto grado, mientras que Floria estaba en quinto grado, estudiaban juntos. Seguramente eran, pues, no como ahora sus niños, ¿no? Terminan 9, 10, 11 años, están terminando la primaria, y seguramente eran más grandecitos ya. Entonces pasa que Paliaco estaba enamorada de Floria, pero Floria no le hacía caso. ¿Por qué? Porque estaba enamorada de otro muchacho. Entonces no sabía cómo conquistarla. Así que un día, Paliaco le dice a un amigo mayor, ya grande, le cuenta, ¿no? Si estoy enamorada de la Floria y ella no me quiere. Ah, pues entonces le dice, dele cuya cuya. ¿Y qué es cuya cuya? Cuya cuya era, le dice, mira, lo que vas a hacer es cazar a ver, muchachos, apunten, no voy a repetir. Vas a ir y cazas en un pajarito que se llama tuctupillín. ¿Sí? Lo cazas, lo sacas su corazón, lo haces secar, lo haces en polvo, eso lo combinas con flor de azularia y se lo das de tomar o beber o comer, en último caso, para que Floria te quiera, ¿no? Entonces lo que hace Paleaco es buscarse, pues por ahí hasta no va ni al colegio, se va a cazar por el campo, el tupillín, el pajarito, lo caza, lo hace secar
Ya lo tenía todo listo, preparadito en su bolsillo, pero no sabía cómo darle. Así que un día le dice, bueno, un día Paliaco va por ahí y le encuentra a Floria que estaba ordeñando su vaca, estaba sacando leche, ¿no? Saque la leche. Pero el detalle era de que Floria peleaba con el becerro que no dejaba sacar. O sea, recuerdan seguramente, no sé si habrán visto ustedes, cuando alguien ordeña una vaca, alguien tiene que agarrar el becerro, ¿no? Porque no deja sacar la leche. Entonces, ordeñaba y el becerro no dejaba. Entonces, Paliaco les acerca y dice, Floria, ¿te puedo ayudar a coger tu becerro? Y Floria le dice, no, no quiero. No quiero, le dice. Pues Paliaco, sin hacerlo caso, va, coge el becerro y se pone a agarrar el becerro. Aprovecha para echarle ese polvo en la leche. Pasaron los años, tuvieron sus hijos, ya de viejo le dice, le recuerda, ¿no? Floria, ¿te acuerdas que tú no me querías? Sí, le dice, yo no te quería. ¿Estabas enamorada de ese chico de cara de sapo? Sí, estaba enamorada de ese muchacho. Pues fíjate que te di cuya cuya. Ahora que estás jodida, ya tenemos nuestros hijos, y yo te di cuya cuya en la leche, te tomaste no solamente tú, sino tus padres. Por eso tú y tus papás me quieren a mí. Por ejemplo, es una sola historia, ¿no? Es un cuento, por ejemplo. Pero la novela, reitero, la novela es extensa. A ver, por ejemplo, porque para narrarse una novela, pues, tomaríamos 2 horas siquiera para narrar. Por ejemplo, ustedes han escuchado la novela, ojo, muchachos, antes que se me olvide, hablamos de novela. No va a decir, profe. A ver, pregunto, antes de lanzar la piedra, ¿qué novelas han leído ustedes o conocen ahí? ¿Alguna novela? Aparte de La Casa Verde que hemos puesto acá. Les pregunto, chicos, ¿será igual novela con telenovela? Vuelvo a preguntar ya. ¿Es igual decir novela y telenovela que lo vemos en la tele? ¿Será igual? Yo creo que no, profe. Claro, no. Muy bien, no es igual. ¿Por qué? Porque la telenovela es subliteratura. No se olviden ese. Subliteratura es cualquier cosa, pero menos literatura. ¿Por qué, profe? Porque la telenovela, los que seguramente han visto ustedes, también yo cuando era niño, adolescente, he visto algunas telenovelas. En la telenovela la clásica es la siguiente. Vamos a encontrar siempre personajes buenos y malos. ¿Sí? Hay buenos y hay malos. 2. Vamos a encontrar personajes ricos y pobres. Siempre el rico se va a enamorar del pobre, sea varón o mujer. Por lo común, el rico es varón y el pobre es mujer, ¿no? Por lo común. Ahora, la mujer que es pobre se enamora del rico y el rico le corresponde, su familia, el rico, no quiere que se case. Al final los malos mueren y los buenos son felices, se casan, comen perdices. Es la clásica en la telenovela. Entonces, no va a decir, mi profe me ha dicho que tengo que ver telenovela porque ahí estoy haciendo literatura. Más falso que cualquier cosa. La telenovela nos han creado nosotros para ver y entretenernos ahí como país de tercer mundo. La novela no, muchachos, la novela es otro. La novela tiene que ser escrito. Ustedes quieren leer una novela, tienen que leer. ¿Estamos? Entonces yo les sugiero que lean, por ejemplo, les decía, la obra 100 años de soledad. 100 años de soledad escrito por el colombiano Gabriel García Márquez, el famoso Gabo. Él, por ejemplo, en su novela, 100 años de soledad, es una obra un poco extensa, más o menos tendrá 500 páginas. Por ejemplo, es la historia, lo voy a contar una parte de la historia, nomás porque todo es imposible, porque es extensa. Esta historia, lo que les digo, por ejemplo, de 100 años de soledad, es la historia de dos primos. Uno que se llamaba Úrsula y Guarán, y su primo
José Arcadio Buendía. Ojo, primos, eso no nunca hagan. Escuchen acá, vamos a ver la ficción. Acá está la ficción. Esto de acá, ¿dónde estamos? Este de acá. La ficción está presente en la novela. Entonces, ¿qué pasa entre Úrsula y su primo José Arcadio? Estos primos se enamoran. ¿Ya? Se enamoran. Úrsula y José Arcadio Buendía se enamoran. Pero en el pueblo donde ellos vivían, en Colombia, se temía del que se casaba con su primo, sus hijos nacían con cola de cerdo. Entonces, para evitar la crítica, obviamente, pues creo que nadie ve bien que alguien se case con su primo, ¿no? En ningún lugar del mundo, creo yo, no lo sé. Entonces estos muchachos, para evitar esa burla, esa crítica del pueblo, estos primos se escapan, se van a la selva. En esa selva, esa selva donde nadie vive, hacen su cabaña, hacen su choza y le ponen el nombre de Macondo, ¿ya? Un pueblito que se llamaba Macondo. En Macondo empiezan a vivir los dos primos. Ya habían vivido varios años, pero entre Úrsula y Guarín, José Arcadio, su primo, no hacían nada, o sea, se cuidaban. Obviamente tenían miedo de que sus hijos nacieran con cola de cerdo. Entonces, Úrsula, pues era mujer seguramente muy fuerte. Antes de dormir se fajaba bien su pantalón, digamos, de castidad, se fajaba así como pañal y no pasaba nada con el primo. Se dormían como hermanitos. ¿Qué pasó? Se dice que, como ya les he dicho, que Macondo era la selva y no había más personas en ese lugarcito. Así que José Arcadio siempre iba, pues criaba su gallito y un día se va con su gallo de pelea a otro lugar y en ese pelea de gallos, el gallo de José Arcadio le vence al gallo del señor Aguilar. Pues el señor Aguilar le dice, muy bien, te felicito por haberme ganado la pelea, ¿no? Te felicito. Y es más, le hace una broma, le dice, pues así como me ha ganado tu gallo, ahora quiero que tú hagas algo a tu mujer. Entonces José Arcadio regresa ya de noche, dice, ¿este cómo sabe que yo no lo hago nada a mi mujer? Regresa ya cuando la prima Úrsula estaba durmiendo, bien fajada. José Arcadio ingresa y pues saca el cuchillo y la desviste a la prima y le hace su esposa. Tuvieron 4 hijos en Macondo, 4 hijos. Pero esos 4 hijos ninguno tuvo colas de cerdo. Ninguno de ellos. Entonces ahí se va tejiendo toda la historia. Ahora, como les dije, Macondo era un pueblo así, lejos de toda civilización. Ahí viene el tema, ¿no? Del incesto. Reitero, estamos en ficción, chicos, ¿ah? Esa es ficción. Entonces, estos hijos de José Arcadio se empiezan a relacionar entre ellos, porque no había más mundo, pues no conocían más. Entre ellos empiezan a relacionarse. Y hay una relación incestuosa. Cuando decimos relación incestuosa es que es alguien que se casa con su propia familia, ¿no? Y ahí se va otra generación de los Buendía. Se dieron 4 generaciones de los Buendía, 4 generaciones. Y nos van contando ahí de las revoluciones, cuando llevaron los Melquiades, el mago, varias historias, ¿no? O sea, como les dije, es un poco extensa esta novela. Pues, ¿qué pasa? Al final de la generación, de la 4ª generación, uno de los primos tienen un hijo, pero da la situación que tienen cola de cerdo. Viene un viento huracán y lo destruye, lo arrasa, Macondo, lo desaparece. Por eso ese duró 100 años, por eso se llama 100 años de soledad. Que estos primos, Úrsula y José Arcadio, vivieron 100 años, tuvieron sus hijos, entre ellos se relacionaron, se vincularon,
último nace el niño con cola de cerdo, viene un viento huracán y destruye Macondo. Por ejemplo, ahí encontramos una novela, ¿no? Una novela que es extensa, como les dije. Hay varias historias que por el tema del tiempo nos va a ganar, ¿no? Entonces, queridos muchachos, no se olviden que entre cuento y novela, el cuento es breve, la novela es larga. El cuento narra una sola historia, la novela narra varias historias. El cuento tiene pocos personajes, la novela tiene muchos personajes. Por ejemplo, la novela El Quijote de la Mancha tiene más o menos 600 personajes. Es amplio, es bastante, ¿no? Muy bien, espero que esté claro, queridos muchachos. Pasamos con el género dramático. Es una composición elaborada para ser representada en un escenario. Ojo, su modelo de expresión más importante es el diálogo. ¿Ya, chicos? El género dramático llamado también como el teatro. Ahora, el teatro tiene 3 especies. Acá en el género narrativo hay 2 especies, el cuento y novela. En el género dramático tenemos 3 especies, la tragedia, la comedia y el drama. ¿Ya, chicos? ¿Y qué es la tragedia? Ojo, reitero, cuando hablamos de género dramático, nos referimos a teatro, ¿ya, chicos? Al teatro. Entonces partimos por lo que es la tragedia. ¿Qué es la tragedia? Es la representación de terribles conflictos entre personajes superiores y muy vehementes, los cuales son víctimas de grandes pasiones que no pueden dominar. Suele acabar con la muerte del protagonista. Ejemplo, Edipo Rey. Chicos, ¿ustedes saben algo de Edipo Rey? Hola, muchachos, ¿me están Se escuchando? enamoró de su mami. Dime, hija, no te escuché bien, por favor. Algo recuerdo, se enamoró de su mamá. Muy bien, muy bien. Bien, ok. Ahí vamos a escuchar. Escuchen esta historia, es triste. A ver, Edipo, primero vamos con Layo, ¿ya? Layo era un rey, era rey de Tebas, así se llamaba este señor, Layo. Y tenía su esposa de nombre Iocasta. Layo y Iocasta eran parejas, eran esposos, reyes. Un poco que me demora escribir esto, porque Iocasta, ¿ya? Iocasta. Estos dos son reyes de un lugar que se llamaba Tebas. Ahora, el lugar se llama Tebas. No es que Tebas, sino Tebas. Entonces, Layo y Iocasta, reitero, son reyes de Tebas, y un día se van estos dos reyes, marido y mujer, se van a consultar al oráculo, o sea, en un adivino. ¿Para qué? Para ver qué les deparaba el futuro, ¿no? Todos de alguna vez queremos saber qué nos depara el futuro, ¿no? Eso creo que en todos los seres humanos es lo normal, ¿no? Decir, oh, ¿con quién me casaré? ¿Seré feliz o no? Etcétera, ¿no? Entonces, Layo y Iocasta se van y hacen ver su suerte en el adivino y le dicen que va a tener un hijo, y ese hijo le dice, escuchen muchachos, le dice, ese hijo, le dice a Layo, te va a matar, Layo, tu hijo te va a matar, y Iocasta contigo se va a casar. Wow, imagínate que te digan así, no vas a tener un hijo, tú vas con tu pareja, y el brujo te dice, vamos a poner así, el brujo te dice, mira, vas a tener un hijo, ese hijo te va a matar, le dice al hombre, y se va a casar contigo, le dice a la mujer. Obviamente uno se sorprende, ¿no? Bueno, pasó que Iocasta estaba embarazada. Tuvieron un hijo, efectivamente tuvieron un hijo, y para evitar que se cumpla el oráculo, lo mandaron matar. Ahora, ellos no lo matan, sino como ellos eran reyes, lo mandan a un siervo, le dicen, mira, llévate este criatura y lo matas. Lo matas. O una orden. Entonces este siervo se va atándole al niño, lo ata de sus pies, de sus manos, lo ata y lo lleva para matarlo. Pero está a punto de matarlo y de pronto se compadece y se lo regalan los caminantes que iban por ahí. Se los regala. Estos caminantes que pasaban por ahí, pues dicen, bueno, vamos a criarlo, como no tenemos hijos, vamos a criarlo. Y no sabían su nombre y le ponen el nombre de Edipo. A ese niño le pusieron el nombre de Edipo. ¿Y qué quiere decir Edipo? Edipo quiere decir en etimología de pies hinchados.
¿ya? De pies hinchados. Edipo. Ahora, este niño que era Edipo creció ya de joven, un día decide irse, fíjense cómo es el destino, ¿no? Se va al oráculo, al mismo oráculo donde habían ido sus padres. Y cuando llega al oráculo, ¿qué le dice el oráculo? Le dice, mira, ve, vas a matar a tu papá y te vas a casar con tu mamá. Entonces Edipo dice, para que no se cumpla esa profecía, no vuelvo más a mi pueblo, no regreso. No regresa a su pueblo donde sus padres adoptivos lo habían criado. Y Edipo empieza a divagar, ¿no? Empieza a divagar. En esa divagación, un día es casi atropellado por un carruaje. En ese carruaje iban 3 personas, 2 jóvenes y un anciano. Existe primero una discusión, luego una gresca, se pelean y Edipo mata a 2 de ellos, a un anciano y a un joven, y uno logra salvarse. Ahora, ¿quién era ese anciano? Ya saben ustedes, ese anciano era su padre, era Laios, su padre real, final. Pero hasta ahí no sabía nada. Pero pues así seguía divagando y de pronto llega a Tebas. Fíjense cómo es el destino, llega a Tebas. Y en Tebas buscaban el marido de Yocasta. ¿Por qué? Porque el único sobreviviente dijo de que unos delincuentes los habían atacado y por eso lo habían matado a Layo y el otro más. Y él logró escaparse. Entonces Yocasta estaba sola y necesitaban un rey, ¿no? Y para que se case con Yocasta, el pretendiente tenía que vencer a la esfinge y la esfinge tenía que dar un acertijo. A ver, muchachos, ¿quién de ustedes quiere casarse con, con Edipo? Bueno, vamos a poner así como ejemplo, ¿ya? Era un acertijo. ¿Y cuál era el acertijo? A ver, ¿quién de ustedes da con el clavo? Es una pregunta. ¿Cuál es el animal que en la mañana camina con 4 patas, al mediodía con 2 y en la noche con 3? Vuelvo a preguntar, ¿ya? ¿Cuál es el animal que en la mañana camina con 4 patas, al mediodía con 2 y en la noche con 3? El hombre, profesor. Muy bien, el hombre. El hombre. ¿Por qué el hombre? Porque cuando somos niños, en la mañana, gateamos, estamos de 4, ¿sí o no? Luego ya al mediodía, ya se ahora como ustedes, por ejemplo, de 2. Y en la tarde, en la noche, con nuestro bastoncito, sería de 3. El hombre. Fíjense, se casó Edipo, respondió Edipo a ese acertijo y se casó con Yocasta. Tuvieron 4 hijos. Pues nunca se hubiera sabido la verdad, pero pasó algo, ¿no? ¿Qué pasó, profe? Empezó una peste en Tebas. La gente se moría así por así, se moría. Entonces, Edipo manda a su cuñado Creonte a buscar por qué se moría la gente. Entonces, el adivino le dice que el asesino de Layo, de ese señor Layo, está en Tebas y para que calme la peste, este asesino tiene que irse de Tebas. Pues nadie sabía quién era el asesino. Así que indagan y nada, él con el paradero. Así que el mismo Edipo va, este Edipo nuevamente se va al adivino y le dice, dime la verdad, ¿quién mató a Layo? Sí. Entonces, a tanta insistencia, el adivino le dice, pues tú mataste a Layo. Layo es tu padre y Yocasta es tu madre. Wow, regresa a su pueblo Edipo, regresa a Tebas, hace llamar al único sobreviviente y declara que sí, efectivamente no eran varias personas, solamente fue un muchacho que les golpeó y lo mató a los 2. Y él logró escaparse. Yocasta se entera, ahí vemos esto, la tragedia, ¿no? Yocasta se entera y se ahorca con los cabellos, porque se ha casado con su propio hijo, ¿no? Mientras que Edipo coge 2 prendedores de su mamá, 2 prendedores, y se pincha los ojos, se pincha, y pide que le boten de Tebas. Ciego, él dice, yo prefiero nunca más ver la luz del día. Y se maldice, ¿no? Maldito yo haber engendrado a mis hijos
donde yo mismo fui engendrado, ¿no? O sea, en la misma vientre que fui engendrado, ahí engendré a mis hijos. Y pide que lo voten de Tebas. Fíjense, es una tragedia, muchachos. Es una tragedia. Los personajes principales, Yocasta, Layo, Edipo, sucumben ante la ley del destino. Ojo, es la ley del destino. Estamos en literatura, muchachos, ¿ah? No es decir que me dicen, profe, pero el destino no existe, yo lo hago mi destino. Sí, pero estamos en literatura y estamos ahí en la ficción, ¿no? Está claro, ¿no, chicos? Sí, profe. Muy bien. Luego viene la comedia, lo contrario de la tragedia, ¿no? Es la representación a través de un conflicto del aspecto alegre y divertido de la vida humana y cuyo desenlace tiene que ser feliz. Por ejemplo, la obra Ñacatita, ¿no? Mientras que el drama es la representación de problemas graves con intervención a veces de elementos cómicos y su final suele ser sombrío. Fuente Ovejuna como ejemplo. Ahora, ya saben, la tragedia, el final es triste, de muerte, de destrucción, mientras que en la comedia su desenlace es feliz, de alegría. Y el drama es la combinación de los dos, entre la tragedia y la comedia. Tiene algo de tragedia y él tiene algo de comedia. Por ejemplo, nuestra vida es drama, ¿no? Porque algunas veces lloramos, sufrimos y otra vez reímos, ¿no? Así es la vida. Chicos, eso es el teatro que tiene tres especies, tragedia, comedia y drama. Y por último, vamos a ver lo que es el género expositivo, el género didáctico, ¿no? En este caso se ubica entre el análisis racional y la creación literaria, ¿no? Expresa ideas y argumentos en relación a un tema determinado. Sus especies son, en este caso, el ensayo, ¿no? El ensayo es la especie de género expositivo. ¿Y qué es el ensayo? Es un texto escrito en prosa en donde se analiza, interpreta, evalúa, enjuicia un tema. Ejemplo, acá tenemos, se considera Michel de Montaigne como el creador del ensayo. Es un francés, Michel de Montaigne. El ensayo, por ejemplo, en nuestro país tenemos dos grandes ensayistas. Tenemos a Manuel González Prada y tenemos a José Carlos Mariátegui. Reitero, el ensayo reitero, se escribe en prosa. Por ejemplo, yo puedo escribir un ensayo, sí, puedo escribir un ensayo de la realidad política de nuestro país, la que vivimos ahora. Entonces yo, a mi juicio personal, yo voy a escribir, no voy a exponer mis ideas y mis argumentos para mí, cómo es la situación política en nuestro país actual. Entonces eso es un ensayo, ¿ya? Desde mi punto de vista. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna, profe. ¿Se dejó entender? Sí, profesor. ¿O no, no me han entendido? Sí, profe, todo claro, todo claro. Muy bien, entonces no se olviden, queridos muchachos, hay hay 5 géneros, ¿ya? 5 géneros, no se olviden jamás. Género épico, género lírico, género narrativo, género dramático, género expositivo. Son los 5 géneros, por favor, eso no se olviden nunca. Ahora, ya saben, género épico, género lírico están inscritos en poesía. No se olviden. Diferencia, el género épico el poeta escribe lo que observa fuera de él, dioses, semidioses, héroes. Mientras el género lírico escribe el poeta su mundo interior, sus sentimientos. Ese es el género lírico. Bien, el género narrativo, ya saben, está escrito en prosa, ¿no? Ahí encontramos al cuento, la novela, etcétera, ¿no? El género dramático, lo que es teatro, alguna vez se escribe en prosa, otras veces en verso, pero se conoce rápido teatro porque hay personajes que, en este caso, que anteceden a la narración, al diálogo, ¿no? Y por último, el género expositivo, que está escrito en prosa. ¿Ya, chicos? Entonces, eso ya tengamos muy clarito en cabecita. Nos pueden preguntar, ¿no? A ver, tal libro, te hacen leer un poema y te dicen qué género pertenece. Entonces ya debemos saber identificar el tipo de género literario. Ya, muchachos, muy bien. Gracias por su tiempo, su paciencia y por estar atento a la clase, ¿no? Cualquier duda, ya la próxima clase desarrollamos otro tema. Muchas gracias, chicos. Feliz fin de semana. Felicidades a cada uno de ustedes. Buenas tardes. Hasta la siguiente sesión. Buenas tardes, profesor. Igualmente, muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Muy bien. Cuídese. Cuídense, muchachos. Cuídense, Gracias, chicas. profesor. Hasta luego. Hasta luego, cuídense. Nos vemos. Gracias, profesor.
Muy bien, hasta profe. luego. Chao. Hasta luego, cuídense.